Buenas tardes, estimados alumnos. Espero que hayan tenido una excelente semana, con mucha salud para ustedes y sus familias. Muchas gracias también, Naomi, Milenka, Nayeli, por sus saludos y a todos en general, chicos. Vamos a empezar entonces esta penúltima clase del curso de psicología. El tema a tratar va a ser el desarrollo humano, ¿sí? Tanto desde la etapa de inicio de la vida hasta, bueno, el final de esta. Vamos a ver diferentes características vinculadas al desarrollo físico, al desarrollo cognitivo o mental y al desarrollo también psicológico dentro de las emociones y las habilidades sociales. Bien, bien chicos, muchas gracias Aisha. Todos en general chicos, comencemos entonces. Por favor, confírmenme a ver un momento en el chat si logran ver la diapositiva. Sí, ya la estoy presentando. ¿Mm? Me confirman por favor para poder iniciar. Perfecto, muchas gracias Adriana. Aisha, muchas gracias. Todos en general. Perfecto, chicos. Entonces comenzamos. Bien, desarrollo humano. ¿Mm? En la primera hora lo que vamos a ver son algunos, muchas gracias también Milenka, son algunos factores que influyen en el desarrollo. Vamos a ver las dimensiones también del desarrollo. Parte introductoria, ¿bien? Del tema. Y vamos a empezar con las etapas hasta la niñez. ¿Bien? Ahí haremos una pausa para las dos primeras preguntas, ¿sí? Y luego culminaremos ya con la adolescencia y la adultez en general, ¿no? Bien, chicos, en esta primera lámina teórica tenemos lo siguiente, ¿sí? Nuestra vida está llena de cambios, cambios que a veces son más acelerados que otros, ¿no? Por ejemplo, cuando éramos niños, ¿sí? Quizás si alguien nos visitó cuando teníamos 6 años y volvió a visitarnos cuando teníamos 8 años, verá pues que no solamente hemos crecido en talla o en peso, personalmente la talla, ¿no? Sino también que si empieza a conversar con nosotros, sabrá que nuestro lenguaje ahora es un poco más complejo, ¿m? Nuestra forma de jugar puede ser diferente, ¿m? Incluso la cantidad a veces de conceptos y conocimientos que vamos manifestando puede ser diferente, ¿no? Un niño de 6 años, recién ingresante a primero de primaria, hasta un niño de 8 años, ingresante de tercero de primaria, habrá en 2 años aprendido diferentes aspectos en la escuela. ¿Bien? Entonces, aquí vemos que los cambios pueden ser mucho más acelerados que 2 años en la juventud o en la adultez, ¿no? Si de repente cuando tengamos 30 alguien nos deja de visitar y vuelve a los 32 años, sí habrán algunos cambios, pero no tan notorios y acelerados como fue en la niñez, ¿no? Entonces se va volviendo mucho más lento el progreso de esos cambios. Aún así permanecen un determinado tiempo en cada etapa evolutiva. ¿Mm? Vamos a ver diferentes tipos de cambios. Algunos obedecen a un criterio físico, bien externo, el cuerpo que va madurando, bien, y en la adolescencia se va convirtiendo cada vez del cuerpo de niño o niña a cuerpo de, ¿no?, varón, mujer, ya en su forma cada vez más adulta, ¿no? Un cambio psicológico, un cambio mental. ¿Mm? Un crecimiento en la inteligencia, por ejemplo, ¿no? En la forma de razonar, ¿no? Cambios en nuestra conducta, en nuestras habilidades sociales. De repente, en el momento que ingresamos a la escuela, niñitos, teníamos miedo, no nos gustaba juntarnos mucho con el otro niñito, con otra niñita, ¿no? Pero en cambio en la secundaria ya terminamos pues, hechos unos populares del salón, ¿no? Que converso con mi compañero A, B, C, ¿no? Intercambiamos de repente números, comenzamos por las tardes, eras mucho más social, ¿no? Entonces puede haber ciertos cambios también que obedecen a criterios psicosociales. ¿Bien? Vamos a ver en primer lugar dos cambios, ¿bien? Los cambios cuantitativos y los cambios cualitativos. Diferencia puntual. Los cambios cuantitativos, perdón chicos, obedecen a una medición. Cuanti viene de cantidad. ¿Bien?
¿Qué podemos medir dentro de esos cambios? Lo más externo, lo más observable hacia los demás, ¿bien? La estatura, el peso. Podemos ver que el niño va pasando de estatura A estatura B, peso A, peso B. ¿Mm? También mediante algunas pruebas podemos revisar cómo va ampliando su vocabulario, va aprendiendo más palabras. ¿Mm? Un simple examen de redacción puede darnos fe de ello. ¿Mm? Un simple examen me refiero a algo básico, ¿no? Dejarle una tarea a un niño, de repente de 4 años que escriba, ¿no? Sobre los animales, ¿sí? Versus dejarle la misma tarea a un niño de 8 o 9 años, ¿no? Vemos que es más complejo la narrativa de un niño ya mayorcito, ¿no? Mientras que en los cambios cualitativos vemos más un cambio en el contenido. ¿Bien? Es más difícil de medir, por ejemplo, la inteligencia. Necesitaríamos algunos instrumentos adicionales. ¿Bien? Y aún así tendremos que verificar qué aspecto de la inteligencia estamos midiendo. ¿Bien? La comunicación. En cierto momento ya notamos que nuestro niño se comunica ahora con gestos y antes eran solamente algunos balbuceos, como habíamos visto en las etapas del desarrollo del lenguaje. Ahora sí acompaña los movimientos, los gestos, las indicaciones para decir que le abran la puerta, ¿no? Así también su comunicación verbal se va volviendo más compleja en el contenido, ¿no? Va pasando los años, primaria, luego secundaria, los temas se van volviendo mucho más complejos, incluso de razonar. Entonces, ¿bien? Eh, vamos viendo esa maduración en la parte psicológica. ¿Bien? En el pensamiento, por ejemplo, en los niños 2 o 3 años en promedio, ¿bien? Hay más lo que es un juego simbólico, ¿bien? Un cambio en el significado mental sobre un objeto, ¿no? De repente para lo que todos es un pedazo de cartón, un niño lo convierte en el escudo dentro de su juego, ¿no? Mientras que ya mientras van creciendo los niños, cada vez adicionan más lógica a su juego, más orden, más reglas, ¿bien? Y se va convirtiendo en este juego lógico, ¿no? Ya desarrollan estrategias, predicciones de movimientos o posibles jugadas, ¿bien? Entonces ya no es tan caótico, ¿sí? Como en el juego simbólico, ¿sí? Pero estos cambios, si bien lo podemos observar, nos damos cuenta que existen los cambios, medirlos o registrarlos, en dónde ocurre, ¿sí? En qué momento es más complejo, ¿sí? Por eso se toma mayor valor sobre el contenido del cambio, más que en un cambio de medición, como ocurre en los cambios cuantitativos, ¿sí? Bien, chicos, continuemos. Vamos ahora a los factores que intervienen en el desarrollo. ¿Sí? Aquí atentos, por favor, con cada uno de los conceptos, y más que todo para diferenciar cada uno de ellos. ¿Bien? Tenemos un factor biológico que corresponde a nuestro cuerpo. Algo sucede en la formación del cuerpo, en el cambio a través de los años. ¿Mm? Un factor ambiental o sociocultural, del contexto. Algo sucede en nuestra sociedad diferente de repente para algunos de ustedes que están en la sierra de nuestro país, en la selva, ¿sí? O algunos que viven con ciertos recursos económicos estables, otros más bien que tengan unas dificultades. Va a generar un impacto, vamos a ver cómo. ¿Mm? Así también nuestra historia personal. Sucesos críticos o muy importantes en nuestra vida pueden también tener una influencia en algún aspecto del desarrollo. Bien, entonces empecemos con el factor biológico. Cuando hablamos del factor biológico, tenemos que empezar con una primera característica, el cual es la herencia. ¿Bien? Nosotros vamos a heredar ciertas cualidades físicas y de personalidad, ¿bien? De nuestros padres y familiares inmediatos. ¿Bien? Por ejemplo, en las cualidades físicas podemos notar que de repente tenemos la forma de nuestra nariz similar a nuestra mamá, a nuestro papá. La contextura también puede ser similar, ¿no? A veces, chicos, quien da fe de estas
de estos cambios y similitudes, ¿bien? Son nuestros abuelos, ¿no? A veces el abuelo, la abuela nos mira, ¿no? Oye, a tu edad eres igualito a tu papá o a tu mamá como tenía esa edad, ¿no? Se parecen bastante, son dos gotitas de agua, ¿no? Muy similares, ¿no? Y no solamente nos quedamos con los cambios físicos, también los cambios en las cualidades, ¿no? Pueden ser heredadas, ¿no? Puede ser que tú seas tan sociable como lo fue en su momento tu papá o tu mamá, o tengas bastante energía como alguno de ellos, ¿bien? Entonces también pueden heredarse esas características. En cuanto a la personalidad, eso lo vamos a ampliar un poco más, ¿bien? La próxima semana que cerramos con ese tema, ¿bien? Y diferentes teorías y nociones de la personalidad, ¿bien? Eso en cuanto a la herencia. Entonces, un enunciado que les manifieste, ¿bien? Similitudes, ¿bien? En algunas características físicas o de personalidad, están haciendo alusión al concepto de herencia, ¿bien? Mientras que si lo que pasa en un enunciado es que hay un problema, una malformación o deformación en el niño, ¿bien? En este caso en el infante, en el bebé ya recién nacido, a causa de una exposición nociva durante la etapa de embarazo, ¿bien? Hablamos de un factor congénito, ¿bien? Por ejemplo, el primer trimestre, no son los 2 primeros meses inclusive, ¿bien? El embarazo es la etapa más crítica, ¿bien? Donde se tiene que tener mayores cuidados, ¿bien? No tiene que haber una exposición nociva a ciertas sustancias, ¿bien? Chao alcohol, chao quizás algunos elementos como el fumar, ¿bien? No debería hacerlo. Mujer embarazada y menos estar en un entorno que favorezca a ello, ¿bien? Ahora, no sabemos finalmente lo que suceda dentro de cada contexto de una mujer embarazada, ¿no? Pueden estar en algunos conflictos familiares o con la pareja, ¿sí? Puede hacer que también por temas a veces del trabajo haga sobreesfuerzos, ¿sí? Pero puede también deberse a que ya haya tenido problemas personales y psicológicos previo al embarazo, ¿no? Y continúa en ello, ¿sí? Entonces, cuando suceden estas exposiciones nocivas, en algunos casos, ¿sí? Puede generar algunas consecuencias físicas en el recién nacido. Y así también algunas consecuencias psicológicas, ¿sí? Hay algunas correlaciones que reportan, ¿sí? Dichas deficiencias en el aprendizaje, ¿sí? Vinculadas a un contexto de embarazo difícil, con ciertos problemas, a veces con una mala nutrición, bien de mujer embarazada, propiamente también el contexto, ¿no? O una exposición en zonas también mineras donde suceden algunas contaminaciones, ¿no? También pueden darse a partir de este desarrollo congénito ciertos trastornos del neurodesarrollo. Aún esto en constante estudio, ¿no? No hay conclusiones realmente tajantes, pero sí hay algunas correlaciones en lo que son la aparición de los TEAs o los trastornos de espectro autista, ¿sí? En donde la mayor dificultad, ¿sí? Psicológica generada en el próximo bebé, ya luego infante y niño, ¿bien? Va a ser la dificultad para socializar, para entender la pragmática social, el mensaje, ¿bien? Y eso lo podemos ver en uno de los casos específicos de autismo, conocido como el síndrome de Asperger, ¿bien? Que de repente ustedes lo han visto personificado bajo el personaje de Sheldon, ¿no? Sheldon Cooper, ¿bien? O también en otras series y digamos, eventos como novelas que manifiestan a personajes con Asperger, ¿no? Con una dificultad para entender la pragmática social. Aún así, su inteligencia no es afectada, claro está. Más bien, a veces es inteligencia elevada, pero en el aspecto social hay ciertas dificultades. Y eso tiene sí, un origen congénito. ¿Bien? Y finalmente, las líneas de maduración o direcciones de maduración. ¿Bien? En cuanto a una maduración neural, ¿mm? Una maduración del sistema nervioso, la dirección es céfalo-caudal. ¿Qué significa esto? Céfalo. ¿Mm? El encéfalo, la parte superior del sistema nervioso, es la primera en desarrollarse, en complejizarse.
De hecho, el sistema nervioso central se desarrolla primero que el sistema nervioso periférico. Bien, entonces a esa dirección refiere. Bien, primero se desarrollan en las áreas que comandan las direcciones de otras partes del cuerpo. Bien. Mientras que en el desarrollo y maduración motora tenemos la dirección próximo-distal, próximo al eje central del cuerpo, distante al eje central del cuerpo. ¿Esto cómo lo podemos ver, chicos? En un bebé. ¿Bien? Con un bebé, tú intentas sentarlo y no logra sentarse. ¿Bien? Lo que va a hacer es ladearse, ¿no? En la cuna hacia los lados. A veces los papás aquí colocan unas almohaditas, ¿bien? En el contorno de la cuna para que el bebé no se haga daño. ¿Bien? Luego afirma el sentado. ¿Bien? Ya afirma la zona del tronco. ¿Bien? Puede sentarse. Recién ahí va a empezar, ¿bien? Con la formación del gateo. ¿Bien? Empezar a dominar ya extremidades. ¿Bien? Luego ya con la marcha. ¿Bien? Mayor dominio de las extremidades, en este caso inferiores. ¿Bien? O el caminar. Y luego ya lo que sigue, ¿no? El saltado, correr, ¿bien? Y otras actividades. Entonces, la maduración motora tiene esa dirección, ¿bien? Próximo al eje central, primero se desarrolla el centro del cuerpo y luego las periferias, ¿bien? Próximo distal, ¿bien? Siguiente factor, factor ambiental o sociocultural. ¿Cómo afecta al contexto en el cual se desarrolla un niño digamos, en su infancia? ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede? ¿Mm? Por ejemplo, en muchas zonas de nuestro país, ustedes saben, chicos, que eh, existe sí, ciertas dificultades para poder llegar de manera óptima a servicios de salud y educación. ¿No? A veces tienen que caminar distancias para conseguir un centro de salud adecuado. Y bueno, y eso que a veces es la posta más cercana. ¿No? Con todas las restricciones que hay, ¿habrá pues un control del embarazo realmente de calidad? ¿Habrá un control pediátrico de calidad? En muchas zonas difícil, complicado. ¿Mm? Entonces esto puede generar un impacto en el niño, ¿no? En la forma como se nutre. ¿Bien? Y con esto, bien, algunos problemas a nivel del desarrollo físico y el desarrollo cognitivo. ¿No? Niño que no se nutre bien los primeros 5 años, hay dificultades luego, ¿sí? En la parte de razonamiento. ¿Sí? Ahora, puede ser que también esté asociado más a ciertas creencias religiosas o de unas comunidades, ¿sí? Unos que de repente limitan a sus hijos, ¿no? Al momento de, por ejemplo, ejercer temas sobre la salud, ¿no? Hay unas familias que demoran con las vacunas a los niños, eso también puede generar un riesgo en su desarrollo físico. ¿Bien? En otros casos también puede ser también la zona en donde se vive. ¿Bien? De repente si uno está pues en una zona peligrosa, una zona picante, como se dice, ¿bien? De repente algunos papás tienden a limitar que te contactes con otros niños de tu edad, ¿no? Eso puede limitar hasta cierto punto la sociabilidad. ¿Sí? Pero de repente más bien termina juntándote con otros niños y más bien termina impactando a nivel cognitivo ya que aprendes ciertas cosas en ciertas malicias de la zona. Entonces van ejerciendo algunas variaciones en el desarrollo en cuanto el contexto en el cual estés tenga también esas variaciones en las características. ¿Mm? Y finalmente la historia personal del individuo. Lo que pasa en su vida, hay momentos clave, situaciones claves en la historia personal. Por ejemplo, en el colegio. De repente es un niño que ha tenido un apego seguro, una crianza que ha llenado bastante de confianza al niño y el niño dentro del ámbito escolar es bien aceptado, bien, tiene sus amiguitos, le va bien. Genial, esto incentiva más su sociabilidad, su desarrollo cognitivo.
Pero en cambio ahora fijémonos en un niño que sufre bullying en la escuela. ¿Sí? Aquí hay varios déficits, ¿no? A nivel cognitivo, su confianza, su seguridad, niveles de autoestima, ¿bien? Interés por socializar va a ser menor, ¿bien? En los siguientes años por esas experiencias traumáticas. ¿Bien? Entonces, una situación así puede generar algún impacto negativo en el desarrollo del niño. Bien, bien chicos, continuemos. A ver. Ahora vamos con las dimensiones del desarrollo. ¿Mm? En cada una de las etapas que vamos a analizar el día de hoy, vamos a hablar siempre tres dimensiones. ¿Mm? Desarrollo físico, desarrollo cognitivo y desarrollo psicosocial. En el desarrollo físico vamos a hablar del cambio en el cuerpo. ¿Mm? Y uno de los temas vinculados al desarrollo físico es el desarrollo de la motricidad, ¿bien? De los movimientos, cada vez más complejos, ¿bien? En el ser humano. ¿Bien? Dos tipos de motricidad aquí, la motricidad gruesa y la motricidad fina. La motricidad gruesa refiere a lo que son los movimientos amplios, ¿bien? Como por ejemplo, desde niños infantes, gatear, caminar, saltar, correr, ¿sí? Todo aquel movimiento que utilices una estructura amplia de tu cuerpo. ¿Bien? Mientras que los movimientos finos son movimientos específicos, ¿bien? Más concretos, de mayor detalle. ¿Bien? ¿Cuáles consideran, chicos, a ver en el chat, que pueden ser algunos movimientos específicos? Hay algunos ejemplos de movimientos donde requiera más precisión o más detalle. A ver, vamos viendo sus respuestas. Giancarlo nos dice escribir. Aisha también coincide con escribir. Perfecto, es un ejemplo. ¿Qué más podría ser? ¿Mm? Algo similar, a veces a escribir. ¿Qué más podemos hacer con las manos cuando somos niños? Hacer bolillas, bien. Hacer arte, vamos a colocarlo en general. Y dentro de ese arte, pintar, dibujar también. Bien. Tocar música o tocar algunos instrumentos. Ujú. Tocar instrumentos. Aquí hay una combinación de un movimiento tanto grueso como fino. Bien. Quizás en el movimiento grueso, por ejemplo, al cargar la guitarra, utilizamos estructuras más amplias del cuerpo, pero para tocar específicamente, sí, hay una motricidad fina, ¿no? Crear esculturas, tejer, perfecto también. Genial, chicos, muchas gracias por su participación. Sí, son ejemplos de motricidad fina. Y por tanto requieren, ¿sí? De alguna manera, eh, quizás más esfuerzo. Y es por eso que primero se va formando la motricidad gruesa y de ahí poco a poco se va formando la motricidad fina. Y la en las consultas, ¿bailar sería motricidad gruesa? Sí. ¿Sí? En la mayoría de casos, o sea, tendría que haber un baile donde de repente tengas que, no sé, mover los pies de una manera tan específica, tan rápida, ¿bien? Eh, de repente, quizás en la danza de tijeras, aquí sí habría un mix, porque si bien es movimiento amplio, pero al momento de hacer el, los movimientos específicos con las tijeras, ¿bien? Aquí sí hay motricidad fina también, ¿bien? En ese movimiento específico. ¿Bien? O por ejemplo en el tap, sí hay movimientos más específicos con los pies. O sea, en general, el bailar es amplio, es grueso, ¿sí? Pero en esos detalles podría ser fino. ¿Sí? Genial, chicos. Otro movimiento fino y que a veces como niños de repente se nos ha resultado difícil, ¿sí? Es amarrarse las agujetas, ¿sí? A veces a unos niños sí les costaba, ¿no? Entonces pedían ayuda hasta edades posteriores. ¿Sí? Eso es un movimiento fino, por ejemplo. ¿Sí? Bien, chicos, genial. Vamos ahora a la dimensión cognoscitiva. ¿Bien? Aquí vamos a ceñirnos a la teoría de Jean Piaget. ¿Bien? Ya hemos visto esa teoría en la clase de inteligencia, vamos a retomar algunos conceptos muy puntuales. Tenía cuatro estadios. La etapa sensorio-motriz o sensorio-motora,
la etapa preoperacional, la etapa de operaciones concretas y finalmente la etapa de operaciones formales. Vamos a ir evaluando en cada etapa del desarrollo cómo emergen las características bien de cada estadio. ¿Bien? Y finalmente, en la dimensión psicosocial, vamos a ceñirnos a la teoría del psicoanalista Erik Erikson. Bien, Erik Erikson planteaba que en cada etapa del desarrollo evolutivo, estábamos frente a diversos conflictos, diversas crisis, versus, ¿sí? De algo que nos podía favorecer a nivel emocional y social, o que si no superábamos esa crisis, ese conflicto, podía más bien generar algunas consecuencias negativas. ¿Cuáles son esos conflictos? Lo vamos a ir viendo en cada una de las etapas del desarrollo. ¿Bien? ¿Y qué etapas del desarrollo vamos a ver? Las siguientes. ¿Bien? La etapa prenatal, la infancia, la niñez temprana e intermedia, ¿bien? La adolescencia, la adultez temprana, intermedia y tardía. Es cierto que hay otros textos, bien, esto también va a depender del enfoque de los autores, ¿bien? Que incluso son más específicos. ¿Bien? Algunos toman, por ejemplo, una niñez tardía o etapa puberal, ¿bien? Pubertad y adolescencia. En este caso, se ha optado por agrupar, ¿bien? Toda la etapa como adolescencia, de 11 a 20 años. ¿Bien? Bien, entonces empecemos a analizar cada una de las etapas evolutivas. ¿Bien? Empecemos con la etapa prenatal, algunos conceptos muy claves aquí. En el desarrollo físico, tres subetapas, ¿no? La etapa cigótica, la etapa embrionaria y la etapa fetal. La etapa cigótica de proliferación celular, las primeras 2 semanas, aumento en la cantidad de células o una cantidad exorbitante. ¿Bien? La etapa embrionaria, donde en base a las capas germinales empiezan, ¿no?, a aparecer los sistemas funcionales, sus órganos principales en el cuerpo. ¿Bien? Y es por eso que en esta etapa, ¿bien?, es de alta vitalidad, ¿bien?, para la mujer embarazada. Necesita de mayor cuidado también, ¿sí? Puede sentirse con más energías en esta etapa, pero también tiene que tener mayor cuidado de ciertas exposiciones nocivas, bien, para evitar que puedan aparecer, por ejemplo, algunos trastornos congénitos. ¿Bien? Y finalmente la etapa fetal, donde se termina de desarrollar el futuro bebé. ¿Bien? Desarrollo cognoscitivo. ¿Bien? Aquí sabemos que no hay una mente propiamente dicho en el bebé, pero sí hay los primeros registros sensoriales. Ya se está formando en el sistema nervioso. Entonces tiene también a ver los primeros registros sensoriales. ¿Qué contexto tiene en este caso el que está por nacer? Pues el vientre materno y todo lo que ingrese mediante el vientre materno. Y algo que se ingresa, que puede ser sentido por los futuros bebés, es el sonido, específicamente el sonido de la voz materna. ¿Mm? Pero dentro del sonido, también va a destacar el ritmo de ese sonido, porque no es lo mismo hablar o hablar del bebé con cariño, con ternura, que estar gritando una y otra vez. ¿Y por qué tendría que gritar la mamá? Porque está en un contexto conflictivo durante su etapa de embarazo. ¿Sí? Sí hay algunos reportes de bebés que tienen cierta predisposición a ser más sensibles o intolerantes ante el estrés. ¿Sí? Justo se encuentran esos casos, coinciden con mamás cuya etapa de embarazo ha sido también bastante estrés. ¿Sí? Será que esta predisposición al estrés es heredada. ¿Sí? Más que de repente tienen bastantes problemas con la pareja, si es que también la pareja está, porque puede haber casos de abandono durante el embarazo, ¿sí? Bastantes conflictos con la familia. Entonces ese clima negativo también puede predisponer al bebé de tener mayor sensibilidad ante el estrés. ¿Sí? Y en el desarrollo psicosocial también vamos a ver un aspecto muy limitado, puesto de que la única persona con la que se vincula el que aún está por nacer es con la mamá. Y es por eso que es de manera innegable que hay cierta preferencia hacia la mamá. ¿Sí? Ha tenido un tiempo mayor en donde está pues el bebé aquí en el vientre materno. ¿Sí? Y generalmente se vincula más también a su voz. Esta preferencia en la voz también la podemos ver, ¿sí?,
Por ejemplo, ya nace el bebé y a veces mamá lo carga y está estable, está tranquilo. ¿Mm? En cambio, si le empieza a cargar a otra persona, empieza a estresarse el bebé, empieza a llorar en algunos casos, ¿no? Aunque algunas actividades de estimulación prenatal tratan de incentivar también de que el padre empiece a hablarle, al bebé. ¿Mm? Obviamente el propósito no está en el contenido del mensaje, no lo va a entender, pero sí está en la forma de hablar, en el cariño, afecto que se puede transmitir mediante esos sonidos. Bien, bien, chicos, continuamos. Vamos a ver mayor complejidad en las siguientes etapas. Bien, vamos a la infancia. Bien, 0 a 3 años. Bien, lo primero que aparece son los reflejos a nivel físico. Bien, los reflejos son conductas automatizadas. Bien, quiere decir que nadie le ha enseñado al bebé, ¿bien?, a realizar estos movimientos. Pareciera, chicos, que venimos con cierta programación, ¿no? Así como cuando viene un dispositivo nuevo y ya viene programado a ciertas actividades, igual, ¿no? Pareciera que necesitamos de ciertas conductas importantes, ¿bien?, que puedan de alguna manera favorecer nuestro desarrollo. ¿Bien? Por ejemplo, esos dos reflejos, el reflejo de búsqueda y el reflejo de succión, son muy importantes para la alimentación del bebé. ¿Mm? ¿Cómo así? En el reflejo de búsqueda, ¿mm?, lo que sucede es lo siguiente. Imaginas que tienes a un recién nacido al costado tuyo, tocas sus mejillas, como aparece en la imagen, acercándote un poco hacia las comisuras en los labios, ¿sí?, y vas a ver cómo el bebé empieza a girar su cabecita orientando su rostro hacia donde se le está tocando, ¿sí?, y principalmente llevando su boca hacia donde siente ese estímulo, ¿sí?, donde lo estás tocando, ¿no?, esa parte de la mejilla. ¿Bien? Voltea e intenta llevar su boca ahí. Inmediatamente, ¿bien?, atrapa con su boca y realiza el reflejo de succión. ¿Bien? Este reflejo de succión es importantísimo. Es lo que le permite al bebé lactar, nutrirse. ¿Bien? Es cierto que hay algunos ejercicios, ¿bien?, para las madres, ¿bien?, lactantes, de posicionarse de diversas formas que puedan favorecer esa lactancia, ¿no?, que el bebé, digamos, pueda eh, alimentarse bien. Pero aún así, nadie le ha enseñado al bebé cómo debe poner los labios para succionar. Es un movimiento, es programado, es un reflejo. Pero en este caso es un reflejo vital, ¿no? Satisface una necesidad reguladora, ¿no?, como lo es la alimentación, ¿no? Así también tenemos el reflejo del moro, ¿bien? En este caso, cuando uno sostiene el bebé boca arriba, ¿bien?, lo alzas un poquito y haces como un ademán de hacerlo caer, ¿no? Obviamente no hagan esto en casa si no están bien supervisados, ¿bien? Y lo que va a hacer el bebé es inmediatamente abrir los brazos, ¿bien?, con una señal de quiero que alguien me sostenga, ¿bien? Esa apertura de brazos se parece bastante a esos saltos que realizan algunas personas desde los acantilados. Cuando hacen clavados, primero se abren los brazos y luego se juntan. De repente alguno de ustedes que está en Lima y específicamente haya visitado en Chorrillos, en esta zona turística denominada el Salto del Fraile, ¿sí? Han visto algunas personas que realizan esos clavados, ¿no?, directamente hacia el mar, ¿sí? Bueno, lo tienen con algunos dispositivos para no caerse completamente, ¿no? Pero es un movimiento similar. ¿Mm? A eso corresponde reflejo del Moore. ¿Mm? Dos reflejos más que más bien tienen una evidencia del área sensitiva, ¿mm?, en el bebé: el reflejo de presión palmar y el reflejo de Babinski. ¿Mm? Se nos comentaba ya, sí, a veces ese deporte en los acantilados es extremo. ¿Mm? Pero bueno, tiene ciertas prácticas de personas. En la presión palmar, chicos, cuando uno toca la palma de la mano del bebé, se tiende a agarrarse, ¿bien?, con todas sus fuercitas, ¿bien?, de tu dedo, ¿bien?, que está tocando su palma, ¿bien? De alguna manera esto nos da evidencia también de que va a haber
una mejor maduración de la tonicidad muscular y principalmente de que el área sensitiva encargada de ¿bien? Las extremidades superiores está en un correcto desarrollo. ¿Bien? Entonces, al sentir un estímulo en la palma de las manos, un área donde tenemos bastantes terminaciones nerviosas, ¿bien? Y que lo puedas sentir y con esto, ¿bien? Tomar tu dedo, quiere decir que el desarrollo de esta área sensitiva está yendo todo ok, ¿bien? Todo bien. Ahora, algo similar se da en el reflejo de Babinski. ¿Bien? Cuando tú con tu dedo rozas desde su talón hacia la planta de su pie, lo que va a hacer el bebé es abrir sus deditos como si fuera un pato. ¿Mm? De repente han visto las patas de un pato, ¿no? Y hay como unas membranas, ¿sí? Pero abre bien sus patitas, ¿no? El pato. Algo similar sucede con los pies del bebé, ¿sí? Cuando se estimula la planta. ¿Bien? Este es un reflejo de Babinski que también tiene una relación con el área sensitiva, ¿sí? De las extremidades inferiores. Es decir, que está marchando esa área, genial, está marchando bien, ¿sí? Otros reflejos. ¿Sí? Esos dos reflejos nos dan una idea de que gatear y caminar ya es algo que, con lo que venimos programados. ¿Sí? Cuando uno coloca al bebé, ¿sí? Hacia abajo, o sea, boca abajo, ¿sí? Y lo eleva un poco, ¿sí? Miren cómo va tomando forma sus piernas y sus brazos, como si quisiera, ¿sí? Gatear, ¿sí? Al menos sostenerse hacia el suelo, ¿sí? Y luego empezar a moverse. ¿Sí? No va a poder hacerlo, no tiene aún a esa edad, ¿sí? La suficiente tonicidad muscular para poder gatear, ¿sí? Y menos la coordinación, pero esos movimientos rudimentarios nos dan una idea de lo que va a venir después, ¿sí? Como si ya estuviésemos programados para ello. ¿Sí? Algo similar con el reflejo de marcha primaria. Cuando uno sostiene el bebé, ¿sí? De las axilas, ¿sí? Y pone sus piecitos sobre una superficie, pareciera que el bebé quiere caminar. No va a lograr caminar, por tanto no lo sueltes, ¿sí? Pero esos movimientos que van a ejercitar, ¿bien? La sincronía del pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, va a ser muy importante un año después prácticamente, ¿bien? Cuando empiece ya la marcha, ¿bien? O el caminar. ¿Bien? Y finalmente, reflejo tónico del cuello. Un reflejo similar a la búsqueda, pero no depende de un contacto directo. La búsqueda, como hemos visto hace un momento, depende de que tú toques al niño, ¿no? Le roces las mejillas o un lado del rostro. ¿Sí? En cambio, en el reflejo tónico del cuello, te basta un sonido. Coloca ciertos estímulos sonoros a los costados del bebé, ¿sí? Y va a intentar como buscar el sonido, ¿no? Orientar su cuello, ¿sí? Hacia el lado en donde está ese sonido. Bien, bien chicos. Bien. Y luego lo que se sigue desarrollando en esta etapa de infancia es la motricidad gruesa. Hay una pregunta, si Giancarlo, la primera respiración es un reflejo. Técnicamente sí, como una conducta automatizada, el respirar puede ser considerado un reflejo. Sin embargo, todas las conductas automatizadas que conllevan, eh, digamos, un efecto de supervivencia a tal extremo como la respiración y los latidos del corazón o digamos, la parte también gastrointestinal, no lo toman como un reflejo propiamente dicho, como el concepto de reflejo, que va más relacionado a lo motor, ¿sí? A movimientos. ¿Sí? Se toma como conductas fisiológicas automatizadas, pero sí están emparentados con los reflejos. ¿Sí? Difícil que se los coloquen, chicos, a ustedes como un enunciado y con la nominación de reflejo, aunque con su definición podría calzar perfectamente, pero sí hacen más esta alusión a una conducta fisiológica automatizada. O sea, tratan de distinguir. ¿Sí? Entonces le van a colocar más que todo movimientos, movimientos iniciales. ¿Sí? Naomi nos consulta, profesor, ¿qué era Moro cuando uno coloca boca arriba al bebé, como está en la imagen? No sé si de repente se ve bien o la amplío un ratito, a ver. ¿Listo? De ahí la voy a retroceder, no se preocupe. ¿Mm? Ven el movimiento que hace, ¿mm? Cuando uno le está cargando y le empiezas a soltar, o sea, le empiezas a como hacer caer. Obviamente no se está haciendo caer, tengan cuidado. ¿Mm? Y es la apertura de esos brazos que quiere afirmar que quiere sostenerse de algo. ¿Mm? Así como nuestros primos,
los primates, cuando están saltando y tienden a asirse de una maderita, un tronco, no agarrarse, es un movimiento rudimentario que proviene de ellos, ¿sí? Agarrarse de algo. Por eso abren los brazos. ¿Sí? A eso se refiere el mono. Bien, bien, chicos, voy a regresar el dibujo a su tamaño normal. Genial. Bien. Bien, entonces en la infancia lo que va a seguir ocurriendo, como les comentaba, es que ya empieza la motricidad gruesa, ¿no? Aquí hay una programación básica de ello y sucede esa predicción. Va a sentarse primero el bebé, luego ya empieza a dominar sus extremidades, empieza a gatear, al principio como arrastrándose, luego ya va a poder elevarse un poquito más, ¿sí? Y ya llega la bipedestación o el inicio de la marcha. En un promedio de 12 meses, aunque se pueden encontrar a bebés que de los 9 o 10 meses ya empiecen a caminar. Eso también va a depender, chicos, de lo que es la estimulación, ¿sí? En muchos casos hay algunos papás que entiendo que por seguridad, por decirlo así, tienen a sus bebés en las cunas, pero ya cuando va creciendo hay que sacarle la cunita para que amplíe su rango de exploración y su desarrollo motor. ¿Sí? Y también estimular a que puedan caminar algunos ejercicios, como por ejemplo ayudarle primero cogiéndole las manitos o en las axilas, ¿sí? Incentivarlos a que puedan caminar. ¿Sí? Si no puede haber cierto retraso, aunque es aceptable hasta el año 3 meses aproximadamente. Luego, si no ocurre esto, podría, ¿sí? O con la ayuda de un andador, por ejemplo, ¿sí? Podría sí ocurrir algunos problemas o ser un indicador de algunos problemas a nivel motor. Si ya ocurre, ya ha pasado inclusive el año y medio. ¿Mm? Entonces, va a depender tanto de la programación biológica, así también como de la estimulación. Una vez que camine, ya empiezan los chiquitines, ¿sí? A realizar movimientos más traviesos, ¿no? Empiezan a saltar, empiezan a correr por aquí y por allá, se empiezan a escapar a los papás, a veces se escapan y se ríen, ¿no? Voltean y se ríen y siguen correteando. Y es parte del desarrollo de su motricidad gruesa. Pero aquí también mucho cuidado para los papás, de repente tienen ustedes hermanitos chiquitos en casa, y o alguna vez que ustedes también se conviertan en papás, deben tener bastante cuidado de todo lo que pueda tocar el bebé. Bien, por favor, son más corrientes, o tengan unas tapitas, hay tapitas especiales, bien, para que el niño no, de curioso, pueda meter sus manos, o sus dedos y pueda pasar un accidente. Bien, bien chicos, continuamos. Vamos ahora al desarrollo cognoscitivo, ¿bien? En la infancia. ¿Bien? Primera etapa de Piaget, la etapa sensorio-motriz. Aunque cabe aclarar, ¿bien? Que no coincide con toda la etapa de infancia, ¿bien? Sino con los primeros 2 años de vida. 0 a 2 años. ¿Mm? La etapa sensorio-motriz, ya que en ese último año, de 2 a 3, viene la siguiente etapa, o el inicio de la siguiente etapa, en que es la etapa preoperacional, ¿sí? Que para el caso de la infancia coincide de 2 a 3 años. ¿Sí? En la etapa sensorio-motriz el nombre obedece a que se empieza a formar el conocimiento del infante a través de todo lo que siente, ¿sí? Y así también ampliando, ¿bien? Su rango de exploración por su desarrollo motor. Es decir, mientras el infante empieza a gatear, caminar, saltar, poco a poco va a ampliar el rango de exploración y todo lo conoce a través de lo que toca, lo que ve, lo que escucha, lo que siente, en general. Bien, aquí se va a dar una cualidad muy importante al finalizar esta etapa, cerca del año, año y medio, y más aún en esos últimos 6 meses del año y medio a 2 años, que se denomina la permanencia de objeto. ¿En qué es la permanencia de objeto? Yo lo califico, chicos, más como un intento de búsqueda. ¿Bien? En muchos textos se menciona que es una relación entre la existencia y la visión, es decir, que el niño ya va a entender que todo lo que no está viendo en ese momento puede existir. ¿Bien? Pero esto se visualiza más con una conducta que es el intento de búsqueda. ¿Cómo así? Si ustedes, por ejemplo, un bebé, ¿bien? Se quieren hacer los graciosos y le esconden su juguetito, su chupón, ¿bien? Algo que tenga en la mano, el bebé menor a un año lo que va a hacer es llorar e inmediatamente se lo escondes. ¿Bien? Entonces hay una reacción inmediata. ¿Sí? No lo veo, lloro. No lo veo, angustia. ¿Bien?
Eso define que una vez que no ve, no hay signos de existencia de ese objeto. En cambio, el intentar buscar qué nos da a entender. Si de repente un niñito, perdón, un infante de año y medio, le esconda a ver estas pelotitas, estas bolitas, o las tapo, ¿m? No va a llorar tan rápido, sino que su carita se va a poner con un signo de sorpresa y búsqueda, ¿no? Como ya puede caminar un poquito, va buscando, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está su juguetito, su pelotita? ¿No? Ese intento de búsqueda me da una evidencia a mí de que la imagen, ¿m? de la pelotita, del juguete, ¿m? ya está en la mente del infante. Ya está empezando a almacenar más imágenes y ser un poco más consciente, aunque a un nivel muy rudimentario, ¿bien? De lo que hay en su mente. ¿Bien? Entonces, es un momento importante la permanencia de objeto, al menos para el desarrollo de la mente del infante, ¿bien? El que intente buscar algo. ¿Bien? De repente ya al buscar no lo encuentra tan rápido y va a llorar igual, pero bueno, al menos en ese intento de búsqueda hay un adicional en la maduración de la mente del infante. ¿Bien? Ya luego de los 2 años empieza, bien, como hay contenido en la mente, podemos dar paso ahora, bien, a la actividad representacional, bien, o función simbólica del pensamiento. Bien. Recuerden ustedes cuando vimos la clase de que habían varias actividades de la función simbólica, bien, del pensamiento. Vamos a colocar acá, bien, en la cual poco a poco la mente, bien, del infante va a llenarse de imágenes, ideas, como si estuviéramos llenando una mente de fotos y videos, algo similar. Y va a tener cada vez que vaya madurando ya mayor dominio de eso. Función simbólica, lo que representa el ambiente, el entorno. ¿Mm? Aquí vemos dos actividades dentro de esa función simbólica. La imitación diferida. ¿Bien? A ver en el chat, ¿a qué refería la imitación diferida? ¿De qué trataba? ¿Mm? A ver así en poquitas palabras. Bien, Sara nos pregunta si ambas, imitación diferida y juego simbólico, sí, están dentro ya de la etapa preoperacional. ¿Sí? Por eso hacíamos esta aclaración, que la etapa sensorio-motriz es hasta los 2 años. Y a partir de los 2 se puede categorizar a la etapa preoperacional. O sea, aquí coinciden dos etapas. Aunque muchos textos más resaltan esta primera etapa. ¿Sí? Genial. Aisha nos menciona imitar después de un tiempo de acción. ¿Mm? Genial, perfecto, Aisha. En general es importante que suceda ese tiempo y no que sea una imitación reactiva, o sea, te veo, inmediatamente replico tu actividad, porque en ese tiempo es donde se empieza a guardar, y a dominar la imagen que va a replicar el menor. Por ejemplo, aquí de repente vio a su mamá pintándose, por ejemplo, ¿no? Y que luego de un tiempo empieza a replicar con sus juguetes eso, ¿no? Entonces hay un mejor contenido mental en el infante. ¿Bien? Y en el juego simbólico, el contenido mental es cómo ve el juguete, ¿bien? O el objeto, mejor dicho, el infante, ¿no? De repente, lo que nosotros vemos con determinada función, el infante tiene un juguetito en su mente. ¿Bien? Algo que puede suceder con elementos como los que aparecen en pantalla, puede suceder con la caja de zapatos, que para ti es para guardar tus zapatos, ¿no? Pero para el niño, pues, en este caso el infante, puede ser parte de su perrito, sus juguetes. Eso aún permanece en los años posteriores, o sea, en la niñez. ¿Sí? Por eso es que se denomina que eso es un inicio de las actividades simbólicas del pensamiento. ¿Bien? Y en el desarrollo psicosocial, chicos, ¿bien? Vamos a empezar con los conflictos de Erikson. ¿Bien? Los dos primeros conflictos de Erikson. El primero, el primer año de edad, ¿bien? Es el conflicto de confianza versus desconfianza. Este conflicto está relacionado con el apego. ¿Bien? Si recuerdan, el apego es el vínculo entre el cuidador, entre paréntesis la mamá, que es el vínculo más fuerte, ¿bien? Con el bebé. ¿Bien? En ese sentido, lo que nutre un buen apego o un apego seguro, ¿bien? Son los afectos,
el cubrir las necesidades básicas. ¿Mm? Si hay esas características, hay un buen apego. Y si hay un buen apego, hay una confianza, ¿bien?, del bebé hacia la figura materna, hacia la figura en general del cuidador, de sus padres. ¿Bien? Eso puede hacer que el niño se estabilice, regule bien su actividad emocional, bien, frente a esa figura materna. Lo que le mencionaba un poquito de cuando a veces vienen los familiares a visitar al bebé, ¿no? Los quiere encarar todos y con todos llora, ¿no? O se pone su carita de angustia, pero llega a veces la mamá, mágicamente lo tiene y se calma, ¿no? Es como que ya se cansa de llorar a veces, ¿no? Y a veces se echa y duerme en los brazos de la mamá. ¿Mm? Porque hacia esa figura materna, siente esa confianza, procedente de un apego seguro. En cambio, en un apego inseguro, más bien el bebé, menciona Erickson, que puede tener una desconfianza hacia esa figura materna, como si fuera cualquier extraño, que puede estresarle, puede hacerle daño. Por eso tiende a haber más angustia en estos bebés. ¿Mm? Y el segundo conflicto, es el de autonomía versus vergüenza, o duda. ¿Mm? Ese es un conflicto en el cual ya se tiene que ver al niño jugando. Por tanto, aparece mucho más del año a 3 años. ¿Mm? Y está relacionado también no solamente al juego, sino al desarrollo motor y principalmente a la permanencia de objeto. ¿Cómo así? ¿Mm? Un ejemplo, este infante de aquí, como ya su desarrollo motor está siendo más complejo, ya camina, corre, se escapa de los papitos, juega, se da un momento en la habitación o se da un momento de donde están los papás, pero en cierto momento que está jugando, es como que duda, ¿sí? Se detiene un ratito, voltea a ver si están sus papás ahí, o menos alguno de ellos. ¿Sí? Si los ve, te sonríe, ¿no? Y sigue jugando. ¿Bien? De repente sigue correteando. ¿Bien? Pero si no los ve, ¿sí?, los intenta buscar. Y si los intenta buscar y no los encuentra, empieza a llorar. ¿Sí? Y algunos sí lloran a mares, ¿no? Entonces, hay algunos infantes, sí, que desarrollan más autonomía, son menos los lazos de tiempos en que buscan a sus papitos. ¿Sí? Y hay otros más bien que dependen de la figura de los papás, ¿sí?, y cada momento que están jugando intentan ver que estén cerca, si no, lloran inmediatamente. ¿Sí? Entonces, a eso corresponde ese segundo conflicto, el de autonomía versus vergüenza o duda, mejor dicho. ¿Bien? Y así también en esa etapa aparece la conciencia de sí mismo. ¿Sí? ¿A qué se refiere una conciencia de sí mismo? De su propio yo, de sus propias características, de su propia existencia, diferenciado a lo que a nosotros nos corresponde. Hay diversas actividades en las cuales se visualiza esto. Uno, por ejemplo, es mirarse al espejo, ¿sí?, y quedarse observando hasta darse cuenta, a veces mueve sus manitos, ve su reflejo, ¿sí?, de que es el mismo que está frente al espejo. ¿Sí? Y otra actividad donde se da cuenta de sí mismo, y algo que hemos visto, por ejemplo, en el lenguaje, es en el uso de posesivos. ¿Sí? Eso principalmente después de los 2 años de edad, inclusive a veces a los 2 años y medio. ¿Sí? Eso corresponde a una etapa, o una subetapa de la etapa lingüística del lenguaje que habíamos visto hace unas semanas. ¿A qué estadio o subetapa de la etapa lingüística corresponde el uso de posesivos? Decir de repente a su primito, no, juguete es mío, mío, ¿sí? Para señalarle que no quiere prestarle a su primito. Y de paso también sacaron evidencia de que ya sabe que juguetes le pertenecen, en un sentido de pertenencia. A ver, chicos, si algunos se acuerdan en el chat, ¿bien?, ¿a qué etapa lingüística corresponde el uso de posesivos? ¿Cómo se llamaba esa etapa? ¿Bien? ¿No hay respuestas? Ah, sí. Bien, Aisha nos dice están dos opciones, ¿no? 50-50. ¿No? La opción telegráfica o la opción egocéntrica. La opción
La respuesta correcta es el habla telegráfica. Está bien, la parte telegráfica también es. Habla telegráfica. En esa etapa, cuya característica quizás más relevante también eran las protoraciones, el juntar sustantivos más adjetivos o sustantivos más verbos, ¿bien? Para mencionar algo, también venía acompañado con el uso de posesivos. Ya después de los 3 años, ¿bien? De 3 a 6 años, va a hacer uso más bien de la etapa del lenguaje egocéntrico, ¿bien? Donde va incluso a pensar en voz alta o a hablar solo mientras juega. ¿Bien? Eso corresponde a la siguiente etapa. Y ahorita vamos a verlo también con el lenguaje egocéntrico. ¿Bien? Bien, continuamos entonces, vamos a la siguiente etapa. Y ahí vamos a ver, estimado Marco, no te preocupes, justo hasta aquí, el egocentrismo. ¿Bien? Cómo se desarrolla el egocentrismo en el niño. ¿Bien? Primero empecemos con el desarrollo físico. Niñez temprana, chicos. Una sugerencia. Traten ustedes de vincular los rangos de edad a la escolaridad. Por si de repente tienen algún familiar o de repente han visto casitos de niños o recuerdan también sus propios casos. ¿Sí? Cuando estaban en inicial, cuando estaban en primaria. Pero en este caso, inicial, ¿no? Inicial de 3 años, 4 años y 5 años. ¿Sí? Ahora hay bastantes, digamos, una educación bastante temprana, ¿no? Antes, quien les habla estudió inicial de 5 años, no había antes de 3 o 4 años. Y en décadas pasadas no había ni inicial, ya entraban los niños directamente a primero de primaria. ¿Bien? Pero bueno, así como en la infancia lo que se incentiva más es la motricidad gruesa, ¿bien? Eh, a ver, sí, no está colocada, creo que en el boletín, ¿bien? Y por tanto no debería ser pregunta de examen, pero sí es un reflejo del nado, ¿sí? Antes de pasar a esa motricidad. Pero sí, es un reflejo del nado, se coloca en una superficie acuosa y empieza a hacer como movimientos parecidos al nado, eso propio de que ha estado también en una superficie acuosa, ¿no? En el vientre materno. Pero sí, sí hay un reflejo del nado. Perfecto. Genial. Gracias, Nado. Continuamos. ¿Sí? Así como en la infancia se incentivaba la motricidad gruesa, ¿eh? En la niñez temprana se incentiva más la motricidad fina. ¿Eh? La complejidad neural para la motricidad fina es mayor, así que se espera un poquito más de tiempo. ¿Eh? Y se desarrolla en las salas inicial a través del arte. ¿Eh? Por eso es que todo contenido inicial debe vincular algo artístico. ¿Eh? Hacer garabatos, pintar, ¿eh? Dibujar, hacer con masilla, ¿no? O plastilina. ¿No? Así aprende bastante la motricidad fina el niño. ¿Eh? Y también en esas actividades lúdicas de motricidad fina, se va viendo su lateralidad, el dominio de un lado del cuerpo. ¿Eh? Puede ser una lateralidad a nivel de las manos, un niño ambidiestro, perdón, diestro, zurdo o ambidiestro. ¿Eh? Pueden ser también en los pies. Tenemos también lateralidad a través de lo que es la visión y la audición. Es por eso que resulta difícil, ¿sí? Encontrar a una persona que tenga la misma medida de ojos en ambos ojos, ¿no? A veces hay una diferencia por más mínima, ¿no? A veces se encuentra más el ojo dominante, ¿no? Porque es un mayor desgaste de ese ojo. ¿Bien? En la audición también hay una actividad en la que uno puede ver cuál es su oído dominante. Tratan de ponerse un sonido a la misma distancia de cada oreja, ¿sí? Y tápense la otra, ¿sí? Van a notar con cuál escuchan mejor, ¿sí? Es el oído dominante. ¿Sí? Aún no se sabe con certeza, ¿no? Hay algunas, estimada Ruby, para responder a tu pregunta, hay unas posiciones más del factor biológico que muestran que la herencia es un factor predominante, para ello. Sin embargo, algunas personas, algunos papás con niños zurdos los sobreestimulan para que escriba con la derecha. Y si es una sobreestimulación, lo pueden llegar a conseguir. ¿Sí? Pero aquí lo que conlleva esa sobreestimulación es forzar al niño, ¿sí? Muchas veces a tareas en las cuales les puede resultar difícil, ya que no es su mano dominante. ¿Sí? Más bien pueden generar una frustración emocional ahí. ¿Sí?
Pero, como te comentaba, la mayor explicación está dentro del factor biológico, el factor de Enz. ¿Mm? En ese caso, sí, hay algunos factores que hemos estudiado en la semana 1 dentro del desarrollo biológico que pueden verse invertidos en algunas funciones invertidas de los hemisferios. ¿Mm? Y ya es más difícil encontrar esta característica de órganos invertidos, pero sí ha habido algunos casos, ¿no? De personas que nacen con órganos que en nosotros está al lado izquierdo, al lado derecho, y así principalmente, ¿no? Pero depende más del factor biológico. Dentro del factor biológico, temas de herencia. ¿Sí? El tema de que algunas personas zurdas. Aún así, en temas proporcionales son la minoría, ¿no? No supera la tercera parte de personas en total, en las personas zurdas. ¿Sí? Bien, vamos ahora al desarrollo cognoscitivo. ¿Sí? Continuamos en la etapa preoperacional. ¿Sí? A lo que refiere ahora a unas características vinculadas a la fantasía. ¿Y por qué vinculadas a la fantasía? Cuando Piaget refiere a operaciones, ¿sí? Hace alusión más al razonamiento lógico, chicos. ¿Sí? Entonces, algo también para que les pueda ayudar. Cuando ustedes les refieran la palabra operaciones, igual razonamiento lógico. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede si esta etapa es preoperacional? Es pre-razonamiento lógico. Todavía no utiliza un razonamiento lógico, pero sí utiliza un razonamiento en el cual trata a veces de generar explicaciones, ¿bien? Dentro de su creatividad, dentro de su imaginación, dentro de su fantasía. Por eso es que la etapa preoperacional tiene por características el pensamiento fantasioso. ¿Bien? Así también las argumentaciones dentro de la fantasía. Hay poca lógica, por decirlo así. No es tan sensato el discurso de los niños de esta edad. ¿Mm? Aún están aprendiendo, no es porque no vaya a hacerlo en un momento de su vida. ¿Mm? Eso también corresponde, chicos, a que el niño tenga cierto nivel de egocentrismo, que puede manifestar en su lenguaje. Sí, por ejemplo, al momento de pensar en voz alta. El niño en esa etapa no va a pensar pues en el impacto emocional que puede pasar si de repente le dice a su mamá que la sopa está fea, ¿no? En cambio tú ahorita sí, de repente mamá o papá te preparan algo, bien, y tú lo dudas, no vaya a ser que me pase algo si le digo que estuvo horrible la comida, ¿no? Te guardas ese pensamiento, puedes dominar ese pensamiento interno, bien, pero para el niño es difícil. Y por eso es que a veces se dice que el niño es cruel, ¿no? Cruel entre comillas, ¿no? Es que su capacidad de respuesta es muy impulsiva, ¿sí? Bastante directa, ¿sí? Y puede decir las cosas como las está pensando en ese momento. ¿Sí? Y por tanto le va a costar también ponerse en la posición de la otra persona. ¿Sí? La empatía requiere cierto razonamiento lógico también. ¿Sí? También dentro de la fantasía está la característica del animismo. ¿Sí? Como ustedes ven en imágenes, es darle cualidades de un ser viviente a algo que no lo es, ¿no? Está alimentando a su muñeca. Por ejemplo, ¿no? Le pone mascarilla a sus peluches, a sus juguetes, le echa alcoholcito, ¿bien? Como si se pudieran contagiar, ¿no? Eh, Otra característica de animismo, en el dibujo, ¿no? Pone caritas felices al sol, al árbol, a la naturaleza, ¿bien? Como, bueno, si la naturaleza pudiera sonreír, como sonreímos los seres humanos, ¿bien? Y otro caso, incluso de animismo, se da cuando a veces se golpean los niños, ¿bien? Si se golpean contra los objetos, por ejemplo, una mesa, ¿bien? Y más bien le dicen a la mamá, ¿no? Mamá, la mesa me pegó, ¿no? Como si la mesa tuviese la voluntad, la capacidad de golpear. ¿Sí? Y a veces hay papás que sí refuerzan la fantasía en el niño, ¿no? Le dicen, no, mesa mala, no se pega, mi hijo o mi hija, ¿no? Entonces, eso es un caso de animismo. ¿Sí? Bueno, dentro de esa edad está dentro de lo aceptable, dentro de lo normal, ¿bien? Ya en edades posteriores, ese animismo tiene que transformarse en imaginación, en creatividad. Es decir, el niño tiene que distinguir que hay algunas cosas que sí tienen vida y otras que no tanto, ¿bien? Pero ya dentro de su imaginación puede generar fantasía y productos creativos. ¿Bien? O sea, va a canalizarse ya en otras actividades artísticas, por ejemplo. ¿Bien?
Y finalmente, el sincretismo. ¿Bien? ¿A qué se refiere el sincretismo? Es una argumentación básica. ¿Bien? Cuando tú les pides explicaciones a un niño, ¿bien? Trata de explicar, ¿bien? Sin lógica. ¿Bien? Lo que hace, ¿bien? Es sumar los hechos para generar una explicación o conectarlos. Es decir, no va a revisar la causa-efecto como tal, eh, como lo conocemos ahora, donde hay que revisar si el hecho es realmente sensato o no es tan sensato, ¿sí? Sino que va a tratar de explicar eventos según lo que conozca. ¿Sí? Por ejemplo, en este león, como seguramente la niña antes vio un gatito, ¿sí? Y este animalito se parece a un gatito, es un gato grande, ¿no? Va a decir, mamá, mira, este gatito quiere jugar, ¿no? Gatito. ¿No? Aún no tiene quizás todo el razonamiento para distinguir que es un león, que confiere un riesgo, que es un animal salvaje. ¿Bien? Primero lo que hace es unir algunos conceptos que ya sabe. Nada más. Intenta dar una expresión, una explicación a partir de lo poquito que conoce. ¿Bien? No están sensatos, pero es parte de su formación. Por ejemplo, ¿no? Que de repente se rompa un florero en la casa. Y la mamá le pregunta al niñito qué pasó, por qué se rompió el florero. Y lo que va a hacer el niño es sumar los hechos, ¿no? Es que el gato saltó, ¿sí? Y la televisión estaba prendida, ahí, sí, ahí, ¿sí? Y la silla estaba acá. O sea, va a dar una explicación aparentemente sin sentido, pero lo que va a hacer el niño es tratar de unir los hechos que sucedieron en el mismo tiempo que el florero se rompió, ¿sí? Para tratar de darle un argumento a la mamá, tratar de explicar lo que sucede a su alrededor. Ya poco a poco, van pasando los años, va a llegar a tener un razonamiento ya lógico, más ordenado, más sensato, que vaya acorde a la realidad. ¿Sí? Y en el desarrollo psicosocial tenemos el conflicto de iniciativa versus culpa. ¿Mm? En ese conflicto, sí, aquí nos dan esa culpa que sentimos ya para toda nuestra vida. ¿Mm? Aquí empezamos a ser conscientes de que algo malo podemos estar haciendo. ¿Mm? Por ejemplo, como mencionamos hace un momento, que los niños tienden a ser egocéntricos, les cuesta entonces ver lo que hay en el otro, les cuesta cierto esfuerzo. Entonces, en un saloncito inicial, por ejemplo, ¿no? Juanita empujó a Juanito, ¿bien? Y la profesora le dice, ¿no? Juanita, no se pega, mira cómo está llorando Juanito, ¿Mm? Mira cómo está, no se golpea, no se pega. ¿Mm? ¿Qué se hace con esto? Con este mensaje se trata de insertarle culpa para qué, para que detenga esa acción, que puede ser una conducta indeseable. Sí, es un caso finalmente de condicionamiento operante. ¿Mm? También se hace del polo contrario, ¿no? De la iniciativa. Si dibuja bien, si salirse la niña, genial, carita feliz, un incentivo, un refuerzo al niño para que continúe con esas conductas que digamos, los mayores consideran como algo acertado, como algo bueno. ¿Bien? Y así también va absorbiendo el niño las características propias del género. ¿Mm? Y esto va a depender un poco de la idiosincrasia de la familia, por ejemplo. ¿Bien? Si en la familia de repente hay una forma de dar el mensaje de, ¿no? Con la ropa y los juguetes, por ejemplo. Mira, hijito, mira, hijita, estos juguetes son para hombrecitos y estos juguetes son para mujercitos. Esta ropa es para hombrecitos, esta ropa es para mujercitos. Entonces lo que el niño va a hacer es absorber ello. ¿Sí? Y va a empezar a seleccionar sus preferencias según las enseñanzas de los padres. Mientras que si hay hogares donde no hay una restricción sobre esto, ¿sí? Los niños no van a tener tampoco una restricción, salvo que por otro lado se les está enseñando dichas restricciones, ¿no? A hacer esas diferencias según género en la ropa o en los juguetes. ¿Sí? Eso refiere a la identidad de género. Va a empezar a asumir, a absorber esa información y empezar a tener ciertas preferencias sobre sus gustos, colores o diferentes juguetes cuando vaya a estar jugando. ¿Bien? Bien, chicos, vamos a la última etapa antes de hacer el primer corte, ¿bien? Que es la etapa de niñez intermedia. Nuevamente localicémonos dentro de la escolaridad. 6 a 11 años, etapa de educación primaria. ¿Bien?
El desarrollo físico continúa, ¿bien? Vamos creciendo poquito a poquito. ¿Bien? Dice que el primer estirón generalmente lo hacen las mujeres, luego ya lo hace el varón. ¿Bien? Pero igual, el cuerpo no cambia de manera tan drástica, sino hasta la etapa de la adolescencia, o al menos los inicios de la adolescencia. ¿Bien? Entonces vamos ahora al desarrollo cognitivo. Estamos en la tercera etapa de Piaget. Ya superamos la etapa preoperacional, ¿bien? La etapa en donde aún no se utilizaba con rigor el razonamiento lógico. Y si ahora nos dicen etapa operacional, es que ya empieza a utilizarse razonamiento lógico. ¿Bien? Esa es la primera característica. Su mente es más compleja, más ordenada, ¿sí? Y empieza a utilizar su lógica. ¿Sí? Pero aún esa lógica tiene que ser dentro de lo real, lo concreto, lo objetivo. ¿Sí? Es por eso que a veces cuando se enseña al niño en esta edad, igual tienes que darle ejemplos que se puedan imaginar, ¿sí? Y que corresponda a su realidad, a su contexto. Por ejemplo, en matemáticas, ¿no? A ver, si una mamá va al mercado y compra 3 kilos de manzanas, 2 kilos de naranjas, 5 kilos a ver, ¿qué otra cosa más? De mandarina. ¿Mm? ¿Cuántos kilos de fruta ha comprado? ¿Ya? Tiene que sumar al niño, pero esa situación que les he comentado puede imaginarse. ¿Bien? Es algo real, es algo concreto. ¿Bien? A eso refiere que sea operacional concreto. Aún aspectos ideales, como por ejemplo hablar de lo que es la ética, sentido de justicia, libertad, esas ideas a veces dentro de los valores sociales, incluso hasta políticos, no va a poder hacerlo bien. Bien, esto viene ya en la siguiente etapa. Bien. Algunas características de su razonamiento lógico, por ejemplo, el principio de conservación. El niño de esta etapa no va a dejarse engañar tan fácilmente. El niño de la anterior etapa, el niño de inicial, sí, si tú le das un vaso más gordo, va a pensar que siempre el agua que está en el vaso más gordo, o sea, contiene más cantidad de agua. Se deja guiar por el objeto. En cambio, el niño de esta edad va a dudar un ratito, ¿bien? Como la niña como le mira con desconfianza, ¿no? Tú me quieres engañar, ¿no? Termino analizando si tendrá la misma cantidad o no, por más que los recipientes sean diferentes. ¿Mm? Aprende a clasificar, aprende a seriar. La clasificación, por ejemplo, lo hacíamos en Ciencia y Ambiente, o CTA. ¿Mm? Nos enseñaban los mamíferos, las aves, los reptiles, las diferencias que había entre cada uno de los grupos. ¿Mm? La seriación, ordenar en series, ascendente o descendente, mayor que, menor que. En la primaria nos enseñaban eso, ¿no? Esos signos. Comparar cantidades, por ejemplo. ¿Mm? Y así también muchas operaciones se enseñan mediante la reversibilidad. Entender que hay digamos, algunas características que pueden volver a su estado normal. ¿Mm? Por ejemplo, ¿no? A unos cambios como sucede en los estados de la materia, principalmente en el agua, ¿no? Puede cambiar el agua a un estado sólido, si los congela, luego derretir, luego el estado líquido. Es decir, hay procesos que puede revertir, hay otros procesos que no puede revertir tanto, ¿no? Quema papel, no va a poder regresar. Entonces el niño va comprendiendo esos tipos de cambios. ¿Bien? Así también en matemáticas. Muchas veces aprendemos por opuestos. ¿Cómo aprendemos la resta? ¿Mm? Como una operación inversa a la suma. ¿Cómo aprendemos la división? Como una operación opuesta a la multiplicación. Y así también empezamos a aprender la radicación, aunque este tiene un nivel mayor. ¿Mm? Entonces a veces aprendemos por las operaciones opuestas o reversas. ¿Bien? Vamos ahora al desarrollo psicosocial. ¿Bien? Conflicto, laboriosidad versus inferioridad. Ese es un conflicto de sentirse laborioso o útil. ¿Mm? Sentirse útil o no, sentirse inferior, ¿bien? Ante tareas, obligaciones, responsabilidades que se le va encargando, ¿sí?, al niño. Por ejemplo, ¿sí?, ya en esta edad al niño se le da unas tareas en casa, ¿sí? Hasta que tienda su cama, que lleve la ropa sucia en la canasta, ¿sí?,
Si lo hace bien, feliz el niño. Pero si lo hace mal, a veces puede haber un reproche. ¿Mm? Puede haber también el hecho de salir a la bodega. En esta edad, a veces a algunos niñitos se les manda a la bodega, más aún 10, 11 años. ¿Bien? Aunque yo sugiero que eso dependa del contexto, ¿sí? De la zona también donde uno está. Pero a veces se les manda. ¿Sí? Y a veces sí, les va bien, compran su galletita, le da su moneda. ¿No? Pero ¿qué pasa si le das una moneda de valor mayor y tienen que darle vuelto? ¿No? Se siente mal, si la mamá le dice, ves, no te dieron el vuelto, te dieron mal, reclama, el niño se siente mal, de repente la siguiente vez no quiere ir solo a la bodega. ¿Mm? En la primaria también, ¿no? Suceden algunas comparaciones. ¿Sí? De repente una profesora o profesor deja una tarea, ¿sí? Y un alumno la acaba primero, revisa su examen 20. Dice, no, ves, yo soy más rápido, ¿sí? Yo saqué 20, ¿sí? Y el otro niño le hace sentir mal. ¿Sí? Debe sentir que en esa tarea encomendada no ha tenido la suficiente conocimiento, capacidad para poder hacer la tarea. El niño se puede sentir con cierta inseguridad. Una inseguridad que, de ser sistemática, bien, puede debilitar su autoestima y esto va a ser más crítico para la etapa siguiente, como viene la autoestima ya en el adolescente. ¿Sí? Y finalmente, el juego reglado o el juego con normas. ¿Sí? Aquí las reglas hacen que el juego sea más ordenado, ¿bien? En el niño de primaria, a comparación del niño de inicial. En el niño de inicial, o sea, niño de 3 a 6 años, ¿cómo es el juego? No sé si uno de ustedes alguna vez ha ido a recoger a su primito, sobrinito, hermanito, a un aula inicial y es caótico, ¿no? Están gritando, correteando por aquí, por allá, propio de su edad, ¿sí? Pero en cambio el juego, en la primaria, como hay reglas, hay más orden comparado al nivel inicial, ¿no? De repente están jugando, ya saben quién gana, cómo se gana, quién pierde. ¿Sí? Hay comparación, quién gana a quién. ¿Sí? Hay reglas, como por ejemplo cuando se está jugando fulito, ¿no? Ya saben cuándo es gol, no es gol, si no es gol es penal. ¿Sí? Si alguien desobedece una regla, ya empiezan a excluirle parte del juego. ¿Sí? Entonces se ordena un poco más el juego en la primaria. ¿Sí? A eso refiere el juego reglado o el juego normado. ¿Sí? Bien, chicos, dos preguntas para esta primera parte. ¿Sí? La uno, la contaminación ambiental que produce la industria minera tiene un impacto negativo en comunidades aledañas. ¿Sí? La cual se ha denunciado por sus efectos perniciosos en el desarrollo de los niños, quienes en algunos casos nacen con trastornos como polilactilia, espina bífida, fisuras en el paladar, debido a los elevados niveles de plomo arsénico encontrados en la sangre de las mamás. ¿No? Sobre este caso se puede señalar que el factor tal explica la aparición de y de qué origen. ¿No? ¿Qué factor tendrá diferentes orígenes? O características. Ahora, chicos, sus respuestas en el chat. ¿Cuál consideran que puede ser la respuesta correcta? Bien, nos va mencionando Naomi la letra D, Aisha la letra D, Sara la letra D. Perfecto. Bien, la respuesta aquí es la letra D. Es un factor biológico. Hay aparición o mención de enfermedades o trastornos congénitos. Bien, y eso se evidencia por una exposición de las mamás al plomo y arsénico producto de esa contaminación. Bien, perfecto, letra D. Continuamos. Vamos con la 2 la vamos a hacer juntos, ya que es un texto grande. Bien. Andrea suele jugar con su bebé haciéndole cosquillas en la planta del pie, a lo que él despliega sus dedos. ¿No? Fíjense en este bebé, un detalle. ¿No? Sin embargo, hay días en que no puede jugar tanto con él porque tiene que estar pendiente de Romina, su segunda hija,
que recientemente ha empezado a caminar. Fíjense ahí la edad que podría ser. Segundo detalle. Para que no se le pierda de vista y haga travesuras. Además, Andrea siente que no tiene mucho apoyo de su esposo, pero no le critica tanto ya que él se dedica a jugar con Rocío, la hija mayor, tercer hijo, quien está aprendiendo a pintar sin salirse las líneas del dibujo. ¿A qué característica corresponde y a qué edad se empieza esto? ¿Bien? ¿Verdadero o falso? Vamos con la uno, vamos a hacer uno por uno. Rocío, quien se encuentra en los años finales de la niñez intermedia, ¿está mejorando su motricidad fina? ¿Verdadero o falso? Y si es falso, ¿por qué? A ver, chicos, en el chat. En la uno en Romanos. ¿Verdadero o falso? Naomi nos dice que es falso, Aisha nos dice que es verdadero, y Naomi, si nos menciona que es falso, ¿dónde está la falla? Según lo que consideras. Kevin nos dice más bien que es verdadero. ¿Mm? ¿Mm? Vamos con Rocío entonces, nos dice, hija mayor, está aprendiendo a pintar sin salirse de las líneas del dibujo. Y hasta ahí, perfecto, es motricidad fina. Entiendo que por eso ha marcado verdad. Pero justo Naomi nos plantea, ¿la motricidad fina acaso no se mejora en la niñez temprana? Sí. Empieza el aprendizaje, está aprendiendo a pintar, recién está empezando, ¿bien? Y es más característico de la niñez temprana. ¿Mm? Y aquí nos mencionan, aquí está, niñez temprana, motricidad fina. Aquí nos menciona que ella, la niña, está en años finales de la niñez intermedia. Este aspecto es falso. A pesar de que esto sea verdad, por lógica saben, verdadero y falso, ¿Mm? Falso todo, ¿cierto? Entonces la uno en general es falso. Cuidado con esos detalles. ¿Bien? Perfecto, vamos con la 2. El despliegue de los dedos del pie del bebé, ante el cosquilleo de Andrea, la mamá, ¿no? ¿Corresponde al reflejo del moro, verdadero o falso? Y si es falso, ¿por qué? ¿O cuál sería? Falso, y nos dice Naomi. ¿Y por qué sería? Perfecto, Marco nos dice, eso no es Moro, es Babinski. Por eso es falso. ¿eh? La estimulación de la planta del pie hace que los dedos se desplieguen, ¿no? Como en forma de pato. Y eso es parte del reflejo de Babinski, no del Moro. Por eso es falso. Y bueno, por descarte pueden sacar que es la letra D, por tanto la última sí es verdad. ¿Bien? Romina, quien está iniciando la marcha, aún no alcanza la niñez intermedia. ¿Por qué? ¿En qué etapa se encontrará Romina? A ver en el chat. ¿En qué etapa se inicia la marcha? Se inicia el caminado. A ver, chicos, ¿en qué etapa sería entonces? Obviamente es verdad, estamos afirmando que no es la niñez intermedia, porque perfecto, Naomi, es la infancia. ¿Bien? O sea, sí es verdad la propuesta, ¿bien? Y haciendo esa pregunta adicional es porque esta etapa es de infancia. Bien, entonces, perfecto, la 2 es la letra D. Bien. Continuamos entonces, vamos ya con las últimas etapas de adolescencia, ¿no? Una etapa que, según el rango que se nos plantea, aún, seguro muchos de ustedes se encuentran en esta etapa, ¿bien? Y bueno, sus profesores, todos hemos pasado por esa etapa, así que ¿no? Vamos a ver algunas características de manera más rápida. ¿Bien? Transición física y psicológica sí cambian nuestro cuerpo, cambian nuestra mente, se vuelve más compleja. Es una etapa en donde buscamos posicionarnos a través de los roles sociales, tanto dentro del aula, con los amigos, ¿bien? Y luego ya al terminar la escuela, ¿no? Tratamos de posicionarnos dentro de un rol en la sociedad a través del estudio profesional, ¿no? La elección de una carrera. ¿Bien? También está vinculado al contexto sociocultural en muchas
En muchas zonas, chicos, a los adolescentes se les priva de educación para que empiecen a trabajar. ¿Mm? Y eso también, lamentablemente, es una dificultad que se les trunque así el estudio. ¿Mm? En el desarrollo físico, bien, encontramos cambios en la sexualidad, características sexuales primarias y secundarias. Las características sexuales primarias están vinculadas a los cambios que ocurren, bien, en los órganos reproductivos, bien, y que facilitan la apertura de la capacidad reproductiva en el ser humano. Llámese primera eyaculación en el varón, primera menstruación en la mujer. Mientras que las características sexuales secundarias obedecen a cambios en otras zonas del cuerpo, también parte de los cambios hormonales que hay. ¿Bien? Y aquí vemos ciertas similitudes y algunas diferencias. Por ejemplo, similitudes a aparición del vello púbico, tanto en varón y mujer, ¿bien? Vello axilar, ¿bien? Vello facial, aunque hay una diferencia a través del contenido, la cantidad, mejor dicho, de vello facial. ¿Bien? La voz cambia, aparición de las mamas, ¿sí? Y ensanchamiento de caderas en mujeres, ¿sí? Mayor tonicidad muscular en varones, ¿sí? Y así unas características que, como les menciono, ¿sí? Están fuera de los órganos reproductivos, ¿sí? Y en otras zonas del cuerpo. ¿Sí? Vamos ahora al desarrollo cognitivo. Última etapa de la teoría de Piaget. ¿Bien? Etapa de operaciones formales. ¿Bien? Sí, seguimos utilizando el razonamiento lógico, pero ahora de una manera mucho más compleja, porque ahora nos permitimos realizar aspectos subjetivos. ¿Bien? Vamos a colocar acá razonamiento lógico, pero ahora abstraemos. ¿Bien? Tenemos algunas ideas bien subjetivas, interpretaciones, ¿sí? Incluso algunos aspectos filosóficos que podemos comprender más, ¿sí? A diferencia obviamente de un niño en primaria, ¿no? Nos acompaña también el pensamiento hipotético deductivo, es decir, a partir de las deducciones de los eventos previos, ¿sí? De algunas características del contexto, podemos generar hipótesis o predicciones de lo que pueda pasar. Es por eso que para un adolescente es su respuesta más compleja. Si te pregunto, ¿cómo será de ti o qué va a pasar contigo en los siguientes 5 años? Tu respuesta va a ser de una mayor complejidad si le pregunto de repente a un niño de 7 años, 8 años, le digo, ¿cómo te ves en 5 años? Me va a decir, ah, me veo más grande, ¿no? Me veo más inteligente, válido, pero su respuesta va a ser más simple. En cambio, en el adolescente en adelante va a ser mucho más complejo. ¿Bien? Así también la abstracción le permite ahora, ¿bien?, entender mensajes que no son explícitos. Por ejemplo, entender refranes, entender chistes, metáforas, ¿sí?, de una manera mucho más fácil. ¿Sí? Así también en esta etapa nos encontramos con un nuevo caso de egocentrismo. ¿Sí? Como adolescentes preferimos, ¿bien?, bastante nuestro parecer, nuestras interpretaciones. ¿Bien? Lo que queremos va adelante. ¿Bien? Y se distancia un poco del egocentrismo infantil, porque ese egocentrismo sí es consciente, sí es razonado. Tratamos de buscar argumentos que no sean de alguna manera favorables. ¿Sí? Y es por eso que muchas veces el pensamiento en el adolescente puede ser algo absoluto, ¿no? Siempre es el todo o nada. ¿Me quieres? No me quieres, ¿no? De repente le pides a tu papá o a tu mamá salir con tus amigos y te dan permiso, genial, papito, mamita, son los mejores del mundo, los quiero, los amo, los adoro. Pero si no te dan permiso, ay, ¿cómo puede ser que no me comprendan? Yo quiero salir con mis amistades, ¿acaso no me quieres, mamá? ¿No me quieres, papá? ¿No? Nos vamos siempre a los extremos y de alguna manera, ¿bien?, hasta por nuestra conveniencia. ¿Bien? Es decir, es un egocentrismo que sí tiene mayor razonamiento, somos más conscientes de ello. ¿Bien? Aquí aparecen también algunas características derivadas de ese egocentrismo, ¿bien?, como la audiencia imaginaria. La audiencia es un público, ¿no? En un espectáculo, una audiencia son los espectadores, es el público asistente. ¿Bien? Y a veces en nuestra mente nos generamos nuestro propio público. ¿Bien?
Siempre nos van a ver, ¿no? Que me salió un granito, me salió un barrito, no puede ser todos, por más que tengan que hacer cosas, seguramente van a ver mi granito, van a ver mi barrito, van a pensar lo peor de ello, ¿no? Y a veces podemos generar los pensamientos muy intensos de preocupación, en nuestra mente. ¿Eh? Así también cuando dentro del público hay alguien en especial, porque sí, también empieza la época de enamoramiento, ¿no? Y uno quizás está más arreglado, se preocupa más por su estética, ¿no? Cuando niños a veces salíamos a jugar y no nos importaba si veníamos sucios, despeinados, pero ahora no, ahora sí te peinas, te aseas más seguido, ¿no? Te arreglas, escoges una ropa que te cae mejor, empiezas a coger más los colores, a preocuparte por ello, ¿eh? Porque dentro de ese público quieres impresionar a alguien seguramente. ¿Eh? Y otra característica también que se da aquí es la fabulación personal. La fabulación personal es un sentido de omnipotencia, de un nada me va a pasar, nada me va a ocurrir. ¿Eh? Vamos a ponerlo aquí. ¿Eh? Nada me va a pasar. ¿Eh? Yo controlo todo. ¿Eh? Y eso nos puede hacer exponer a ciertos riesgos, ¿no? Pueden ser actividades de riesgo, pueden ser algunas personas inescrupulosas que nos incentiven a ciertos consumos, ¿eh? Y el adolescente finalmente le cuesta medir las consecuencias, se deja llevar más por el placer, por el bienestar que siente ante esa actividad. ¿Eh? Dentro de ello también encontramos, eso es un adicional, ¿sí? El cual es la diferenciación de razonamiento moral. ¿Bien? Esa es una propuesta de Lawrence Kohlberg, el cual nos plantea que la adolescencia es un momento, ¿sí?, de cambio. ¿Sí? Es un momento en el que desarrollamos mejor nuestra moralidad. Podemos entender o internalizar diferentes normas, no solamente acatarlas porque sí, sino porque podemos juzgarlas, criticarlas y en muchos casos asumirlas. ¿Sí? Aún así, nos va a plantear tres etapas. ¿Sí? La moralidad preconvencional, ¿bien?, refiere, ¿sí?, a obedecer, ¿sí?, a acatar una norma solamente para ser premiados o evitar ser castigados. Por ejemplo, ¿sí?, y de repente este casito sí se van a acordar bastante. ¿Sí? Ah, en la anterior diapositiva, diapositiva 14, bien. Mientras les explico el caso preconvencional, ¿sí? Les voy a dialogar de ese caso. ¿Esa es? Me confirmas a ella. ¿Sí? Una moral preconvencional. ¿Mm? De repente cuando estábamos en el salón de clases, niñitos o adolescentes también, ¿sí? Primero, segundo, tercero, secundaria, y el profesor se iba, ¿mm? Todos empezaban a hacer bulla, ¿no? La mayoría, ¿no? Se salían del asiento, de su asiento, se iban a otro asiento a conversar, grupo, ¿bien? Bulla, y siempre había en la puerta lo que coloquialmente se le conoce como el campana, ¿no? Como el que avisa. Ya viene el profesor, ya viene el director, ¿no? Ya todos se sientan, ¿no? Se sientan tranquilitos. Pero se sientan tranquilos no porque crean que está bien no hacer bulla en clase, sino porque quieren evitar ese castigo, ¿bien? Ese es un ejemplo preconvencional. ¿Sí? También hay adultos que siguen actuando bajo esa preconvencionalidad. Por ejemplo, un chofer de bus, un chofer de combi, que al llegar a un semáforo, más bien está pendiente de que si hay policía, no hay policía, y si no hay policía, se pasa el rojo nada más, el semáforo rojo, ¿no? Esa es una moralidad preconvencional. ¿Bien? Nadie que le sancione, sigue nada más. ¿Bien? En cambio, la moralidad convencional, ya la persona asume la norma, ya cree en la norma. ¿Bien? Bajo los ejemplos. En ese salón de clase, de repente había un alumno que por más que no es el profesor, trataba, ¿no?, de no hacer mucha bulla o trataba de, no sé, terminar sus tareas. ¿Bien? Asume la norma, independientemente de que alguien que fiscalice o no. ¿Bien? El chofer de bus o de combi que llegando al semáforo en rojo, independientemente de que si hay policía o no, para el semáforo en rojo. No hace caso quizás a que alguien le pueda fiscalizar, a que alguien pueda quizás decirle, ¿no? Está bien, está mal las cosas. No, hace caso a la regla por sí mismo. ¿Bien? Ahora, la paternidad también es un ejemplo, ¿no? Ser padres
porque uno cree en ser padre, ¿bien? Porque uno se toma esas responsabilidades. ¿Qué haría un padre preconvencional? ¿Mm? Es ese caso de que voy a comprar en la esquina, ¿no? Y ya no se aparece más, en el que hay que llegar a veces hasta denunciarle o demanda por alimentos para que se haga cargo. ¿Mm? Ese es un padre con moralidad preconvencional. ¿Mm? Pero lo ideal es que sea internalizado ese sentir de ser padre y las responsabilidades que hay por ahí. ¿Bien? Y finalmente, la moralidad postconvencional, ¿bien? Refiere a dilemas éticos. Este es un razonamiento mucho más complejo. ¿Bien? En los dilemas éticos a veces se enfrentan dos aspectos importantes para la persona. ¿Bien? Por ejemplo, chicos, a ver un caso. ¿Sí? Imagínense que ustedes están por la calle, no les queda mucho dinero, no lo suficiente para tomar carro y tienen que irse caminando a casa. Pero para caminar tienen que pasar por un lugar medio peligroso, ¿sí? Justo estás por caminar y la persona que estaba delante tuyo se le caen 10 soles. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué haces? ¿Los recoges? A veces lo pisas, ¿no? Y luego que se va la persona, lo recoges, se lo quedas y lo utilizas para tu pasaje, para evitar pasar por esa zona peligrosa, o lo recoges y se lo das a la persona, lo devuelves, aunque eso signifique que te vas a quedar sin pasaje, ¿bien? Y tienes que ir por esa zona peligrosa a caminar. ¿Bien? Es una pregunta que puede ser respondida con cualquiera de las opciones, pero el hecho de ponerse en esa situación, ¿bien? Una situación que enfrenta dos aspectos, un beneficio para ti, ¿bien? Irte en bus, evitar esa zona peligrosa, pero versus la honestidad, ¿no? Versus ese valor, ¿cuál terminarías prefiriendo? Ya ese razonamiento es más complejo, ¿bien? Ya requiere, ¿bien? De un pensamiento mucho más serio, ¿no? Y por eso que se menciona que esto se da desde fines de adolescencia en adelante, donde a veces somos mucho más conscientes de esas situaciones. ¿Eh? Y bueno, en ese caso la persona terminó devolviendo el dinero. ¿Eh? Continuamos. ¿Eh? Desarrollo psicosocial en la adolescencia, el conflicto de identidad versus confusión de roles. ¿Eh? Es que a veces, chicos, en esa etapa estamos bajo dos roles. ¿Eh? A veces queremos ser adultos. Y a veces queremos ser niños. Esa búsqueda de autonomía, necesidad de afirmarnos, hace que queramos hacer las cosas por nosotros solos, ¿no? Papá, mamá, ya no me acompañes a hacer esto, que es roche, ¿no? Quiero hacer cosas de grandes, ¿sí? Te empiezas a enamorar, ¿no? Empiezas a hacer a veces unas cosas de adultos, imaginarte hacer cosas de adultos, ¿no? Pero a diferencia del adulto, un adulto maduro, ¿sí? No queremos asumir tanto las consecuencias, las responsabilidades, ¿no? Y a veces vamos bajo la cobija de los padres. ¿Sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? Ha pasado esto, ha pasado lo otro. ¿No me ayudas? ¿No? Algo ha pasado, algo mal. Ahora, ¿qué has hecho, hijo? Te dicen, ¿no? Ahí volvemos a ser niños, ¿no? Vemos que el adulto tiene más responsabilidades, hay que hacer esos trabajos, ganarse la vida. Uy, no, cómo quisiera regresar a ser niño, como antes, ¿no? Entonces estamos bajo esa dualidad de roles. ¿Bien? Así también aprendemos a gestionar nuestras emociones poco a poco y es por eso que podemos pasar muchos momentos de inestabilidad emocional. Aprendemos a valorar el grupo, a veces en la promoción, ¿no? Los amigos, los mejores amigos, ¿bien? Amigos por siempre, ¿no? El lema de la promoción de quinto, aunque luego ya quizás por que cada uno va en diferentes direcciones de su vida, la frecuencia de reunión sea menos. ¿Bien? Y también vamos a ir gestionando mensajes que pueden acompañar la autoestima, sea alta o baja, como en el caso de la inseguridad, ¿no? Vamos a irlo gestionando. ¿Sí? Pasamos ahora, ¿sí? A la adultez temprana, periodo de la juventud, al menos la primera década, ¿no? Los 20 a 30, ¿sí? Pero aunque corresponde en general hasta los 40. ¿Sí? El desarrollo físico va a ser el mejor de todos comparando las etapas que vienen, chicos, ¿no? El cuerpo tiene una mejor resistencia. Puedes hacer varias actividades a la vez. Y esto puede suceder en la universidad. ¿Sí? Por ejemplo, que de repente por situaciones económicas también tengas que trabajar a la vez que estudies.
va a pasar en tus prácticas antes de egresar a la universidad, vas a trabajar y vas a seguir estudiando, ¿no? Entonces, a veces no te van a ver en la casa, vas a salir de día, regresar bien de noche, ¿no? Llegas cansado, pero aún así el cuerpo es joven, el cuerpo lo resiste. ¿Bien? A eso obedece que hay una mayor resistencia, mayor vitalidad en esta etapa. ¿Bien? A nivel cognitivo, algunos autores, ¿sí?, proponen diferenciar las operaciones formales del adolescente que la de los jóvenes en adelante. Y por eso se denomina que el pensamiento en esta etapa ya sería un pensamiento postformal. ¿Cómo así? ¿Qué diferencias tienen que establecer? ¿Mm? El pensamiento en el adolescente era formal, pero a la vez era egocéntrico. ¿Bien? Eso podía limitar un poco el análisis, ver las cosas en blanco o negro, todo o nada. En cambio, se menciona que para el joven, que ya tiene más experiencias, y por ejemplo ustedes en la universidad en San Marcos van a nutrirse de muchas experiencias, van a ver distintas historias de vida, sus compañeros, distintas provincias, lugares del Perú, formas en las que han sido criados, en las que han tenido sus conocimientos, ¿sí? Les va a abrir bastante la mente y eso va a hacer que sean más comprensibles, más flexibles en algunos temas, verlo de diferentes perspectivas. ¿Sí? Y finalmente, poder manejar mejor los dilemas éticos. ¿Sí? Y aquí acompaña bastante esa moralidad postconvencional. Cuando uno tiene una idea, pero aparece una idea que puede ser contraria. Y finalmente, ¿bien?, tienes una conclusión o síntesis, ¿no? Como aparece aquí una tesis. Idea principal, la sinceridad siempre es una virtud, pero a veces ser sincero puede herir los sentimientos de alguien. ¿Qué finalmente dirías si tienes que decirle algo a alguien? Si tienes que ser sincero, pero sabes que le puede doler. ¿Qué finalmente dirías? ¿Le irías o no le irías? La síntesis ya queda finalmente para ti. Es un evento más complejo. Necesita una mejor flexibilidad en el razonamiento. Y es por eso que se denomina como una fase postformal. ¿Sí? Y finalmente, el conflicto de esta etapa es el de intimidad versus aislamiento. Este conflicto está relacionado, ¿bien?, está vinculado con las relaciones de pareja, ¿bien?, y formación de la familia. ¿Bien? Vamos a escribirlo acá. ¿Bien? ¿Y por qué razón? ¿Bien? Si no estamos obligados a formar familia o pareja. ¿Bien? Pero no olvidemos que la teoría de Erickson data de, ¿bien?, hace casi 50 años, chicos, en realidad, más o menos. ¿Sí? Entonces, en esas épocas, ver una pareja era ver una familia nacer, ¿no? Ese era el destino final, por decirlo así. No es tan común hoy en día, ¿no? Unas parejas que no duran mucho tiempo, algunas prefieren no tener hijos, ¿sí? Es válido, ¿sí?, mientras sea una decisión propia y responsable de cada uno de los miembros de la pareja. ¿Sí? Pero aún así la sociedad sigue empujándote a esto, ¿no?, a mejorar tus vínculos afectivos con la pareja, ¿bien?, y a tener una, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando llegan los 30, los 35, los 40? ¿No dice acaso la sociedad a veces de manera cruel, oye, se te puede pasar el tren? ¿No? Como ver a la soltería como algo inadecuado muchas veces, ¿no? Pero bueno, lamentablemente aún sigue persistiendo dichas ideas sobre la idiosincrasia nacional. ¿Sí? Entonces, a eso refiere el conflicto de intimidad versus aislamiento. ¿Sí? Continuamos. Vamos ahora a la adultez intermedia, la etapa donde te señorean, ¿no? Señor, señora, ¿sí?, 40, 65 años. ¿Sí? En el desarrollo físico, ¿va a haber un deterioro? Sí, empieza a ver los primeros achaques, ¿no? Ya el cuerpo no es el mismo, se pierde fuerza, la vista se cansa, no escucha tan bien, ¿sí? A nivel de la sexualidad aparece el periodo de climaterio, ¿sí?, la menopausia en la mujer, andropausia en el varón, aunque tienen características distintas. En la mujer sí significa el fin de la fertilidad natural, ¿bien?, mientras que en el varón solamente es una disminución en la performance sexual a partir de la disminución de testosterona. ¿Bien? Sin embargo, a diferencia de la mujer, sí naturalmente puede seguir teniendo hijos. Y si no, podemos ver el caso, pues, del cómico Melcolchita, ¿no?, que ustedes ven que que ya hasta adulto mayor sigue teniendo hijos. ¿Bien?
En el desarrollo cognitivo, ¿sí? Así como la anterior etapa fue la mejor en el desarrollo físico, en esta etapa el cognitivo es mejor porque sumas los años de universidad, conocimiento, más los años de experiencia laboral. ¿Sí? El aprendizaje en la cancha, en el campo. Con eso dejas mejores productos, hasta haces un libro, ¿no? Un artículo científico. En los artistas, mejores producciones en esta etapa. Por eso es que se cataloga como la mejor, el desarrollo cognitivo en esta etapa. Y finalmente, en el desarrollo psicosocial encontramos el conflicto generatividad versus estancamiento. Este conflicto está relacionado con dejar algo a las nuevas generaciones. Si uno ve de manera positiva a los jóvenes, ¿sí? Los adultos querrán enseñarle, ¿sí? Todo lo que aprendieron. Aquí hay generatividad. En cambio, si el adulto de 40, 50, casi 60 ve a las nuevas generaciones como una amenaza, puede sentirse estancado, ¿no? De repente no ascendió a tiempo en su trabajo, ven que ahora están contratando personal más joven, hay un miedo y una preocupación ahí, ¿no? Ya esto obedece el conflicto de generatividad versus estancamiento. ¿Sí? Y finalmente, chicos, la adultez tardía, avanzada o senectud. ¿Bien? En el desarrollo físico hay más problemas en el cuerpo. Aparición de enfermedades crónicas, osteoporosis, artritis, artrosis, entre otras también enfermedades oncológicas. ¿Bien? En el desarrollo cognitivo hay una preferencia por lo que ya conocen, preferencia por lo tradicional. ¿Mm? Es cierto que hay adultos mayores, ¿sí? Que les gusta la novedad, pero son en proporción pocos. La mayoría prefieren hacer las cosas como ya saben hacerlas. ¿Sí? Y eso explica, ¿sí? eh, por qué, ¿sí? Hay un incremento en la inteligencia cristalizada. La inteligencia cristalizada, ¿sí? Refiere, ¿sí? A todos los conocimientos vinculados a la educación. ¿Sí? Vamos a ver si el escrito completo. A diferencia de la inteligencia fluida que no tenía nada que ver con la educación, solamente era visual. Entonces prefieren todo lo que ya conocen. Y finalmente, si prefieren lo que ya conocen, la información que van a tener que, digamos, desgranar en la memoria de corto plazo es menor. ¿Bien? Ya hay cada vez menos novedad y por eso disminuye la memoria de corto plazo. ¿Mm? Nos mencionan el adulto mayor, el término adulto mayor se usa aún, sí, no de manera técnica o formal, sino de manera más coloquial. Lo que sí ya se deja utilizar un poquito es el término de vejez. De hecho, hasta tiene un efecto peyorativo hablar de vejez, puesto que estamos hablando de una persona que finalmente está casi como desahuciándose, como que siendo más una invalidez a sus funciones. ¿Bien? Aunque bueno, va a depender también del contexto, el cómo lo utilicemos en cierta medida. ¿Bien? Más utilizan, ¿no? Senectud, adultez tardía, adultez avanzada. ¿Bien? Y finalmente, chicos, el desarrollo psicosocial, el final, ¿bien? El conflicto final es de integridad versus desesperación. Este conflicto es del balance de la vida. ¿Bien? Si el adulto tardío ve que el balance es positivo, siente que ha dejado buenos hijos, un buen legado, una buena vida, se siente íntegro. Más bien, si siente que no ha hecho las cosas bien, puede sentir cierta desesperación. Más aún, veamos los índices de depresión en sus adultos mayores, ¿no? Por ejemplo, ante el fallecimiento de muchos contemporáneos víctimas del COVID, quizás de la pareja, se van los hijos, puede aumentar esos índices de desesperanza. Bien, en ese sentido, chicos, si ustedes tienen a sus abuelos o bisabuelos en casa o en vida con ustedes, traten de pasar también tiempo con ellos. Bien, bien chicos, hagamos juntos las dos preguntas en ese minuto final. La 3. Luis es un trabajador que le faltan 2 años para completar su tiempo de servicio en una empresa de telecomunicaciones. Por dicha razón, la jefatura de personal le ha informado que va a tener que capacitar a un joven que lo va a reemplazar en su puesto de trabajo.
Bien, Luis no acepta dicha disposición, argumentando que él nadie lo preparó cuando asumió el cargo. Hay una resistencia con las nuevas generaciones. Bien, ¿en qué conflicto se ve eso? A ver, tus respuestas. ¿En qué conflicto se ve eso? Perfecto, Aisha, perfecto, Álvaro, Marco, en Sara, y ahí se me perdió un nombrecito más, pero perfecto, es la letra C. Este es el conflicto generatividad versus estancamiento, propio de la adultez intermedia. ¿Mm? Y vamos con la última pregunta. 4. Pedro ha establecido una relación sentimental duradera con su pareja y ha tomado la decisión de contraer matrimonio y asumir el compromiso de formar una familia. ¿Bien? Hasta aquí. ¿Bien? ¿Qué tipo de dimensión es y en qué etapa? ¿Mm? ¿Cuál estaba relacionado a los vínculos de pareja y formación de familia? ¿Mm? Y nos dice Ángela que la C, más bien nos dice Aisha que la B. Marco, psicosocial, sí, es psicosocial. ¿Y en qué etapa? Es en la etapa, chicos, de la adultez temprana. ¿Bien? No se olviden que el conflicto psicosocial, la adultez intermedia es el de generatividad, como hemos puesto aquí. En cambio, en la adultez temprana es el conflicto de intimidad versus aislamiento. ¿Bien? Conflicto relacionado a las relaciones de pareja y a la formación de familia, chicos. Bien, no se olviden igual repasar sus otras preguntas y hacer uso del multichat, también hacer uso de la atención psicopedagógica si lo prefieren. No se olviden también que el domingo hay charlas antes de los exámenes. Quienes deseen participar, por favor, inscríbanse. Bien, les voy a dejar, chicos, las claves de las preguntas restantes. Bien, me permiten un momento y con eso ya culminamos. Un momento, chicos, para que quede en el chat y ya puedan revisar las claves de las preguntas restantes. Y si hubiese alguna duda, por favor, utilicen el multichat, ¿bien? En esos días finales. Muy bien, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos ya el próximo viernes en la última clase. Muchas gracias a todos por su atención y sigan teniendo una buena semana, ¿bien? Con mucha salud para ustedes y su familia. Síganse cuidando bastante. Sean libres, chicos. Vayan a almorzar. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias por su mensaje, chicos. Gracias.